Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy ya iniciando un nuevo ciclo de clases, vamos a hacer esta clase pues por medio de audio para aquellos chicos que no tengan acceso a la plataforma del blog. El contenido que voy a mencionar acá es el mismo contenido que encuentras en el blog, que más adelante en esta misma sesión de WhatsApp te voy a mostrar en qué parte lo puedes ubicar. Vamos a recordar entonces un poco de algunas definiciones importantes de la estadística, las cuales ya habíamos iniciado cuando teníamos las clases presenciales. Entonces retomamos nuevamente. Si revisamos nuevamente, la estadística es la ciencia o disciplina que se ocupa de la recopilación, organización, presentación, interpretación, análisis de la información obtenida a través de datos para la toma de decisiones y la solución de problemas. Se divide en dos ramas, la estadística descriptiva y la inferencia estadística. Claro, mire, hoy en día, en esta época de pandemia, todos los días los datos que nos entregan del COVID-19 tiene que ver precisamente con estadísticas, ¿sí? ¿Cómo se hace? Resulta que las personas que en este momento están llevando a cabo este tipo de numerología en Colombia, ellos tienen que tener un centro de datos, mejor dicho, de cada clínica. La clínica manda los datos a un computador, a un servidor, donde los procesan por ciudades, ¿sí? Luego entonces ellos lo organizan para mirar exactamente si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son niñas, ¿sí? Y de qué departamentos vienen. Luego hacen la presentación de la información, ¿sí? Que entonces ya es donde ellos dicen que en Pereira hay tantos mujeres infectadas, que en Manizales hay tantos y así sucesivamente, y también es donde sacan los porcentajes, y finalmente es donde se hace la interpretación y el análisis de esa información. Por lo tanto, es por eso es que están diciendo que en Colombia esa curva va creciendo, ¿sí? Entonces, la actividad que ustedes desarrollaban hasta el día viernes es muy coherente con lo que estamos aplicando el día de hoy. Luego pues ellos lo van a presentar en gráficos, que es lo que seguidamente nosotros vamos a ver, y entonces la gente toma decisiones. ¿Qué decisiones van a tomar? Si la estadística de la pandemia está creciendo, lo que entonces se toman medidas como todavía de más cuarentena, ¿cierto? De ampliar la cuarentena. Si la estadística de los contagios van disminuyendo, pues la cuarentena se va dispersando, se va acabando. Bien, esa es la estadística. Luego hablamos de estadística descriptiva. Dice que se encarga de describir las características de una población por medio por medios tabulares, o sea, de tablas, gráficos, que ya algunos los conocemos, y números, ¿cierto? Como lo mencioné ahorita. Esta descripción solo es válida para la población o conjunto de elementos en donde se han tomado la información. En este caso, nosotros estamos hablando de que la información que podemos hablar del COVID-19 se puede dividir ¿en qué? En barrios, en ciudades, la podemos dividir en departamentos, en países, en regiones como Sudamérica o continentes ya como toda América, y al final a nivel global. Entonces las poblaciones pueden ir cambiando acorde pues a la definición que yo hago, ¿cierto? Dice que por medio de tabulares, de tablas, profe, de gráficos, los gráficos que nosotros conocemos que llaman de pastel o torta, ¿cierto? Y números, como cuando hablamos, por ejemplo, ahorita de proporciones. ¿Qué porcentaje de personas están infectadas en Colombia con respecto al mundo? Entonces estaríamos diciendo que Colombia con respecto al mundo puede tener un 11, un 12% de la infección, de la infestación que se da a nivel mundial. Bueno, es simplemente un dato que estoy dando sin ir a confirmarlo, pero es lo que yo le quiero mostrar a ustedes, que la estadística cobra muchísima fuerza, porque con la estadística nos damos cuenta cuánta gente está infectada, cuánta gente está muriendo, cuánta gente se ha recuperado también, y el porcentaje de ellos. Entonces por eso la estadística hoy en día toma mucha fuerza y sabe leer muy bien. Luego hay otro proceso que llama la inferencia estadística. ¿Qué pasa con esto? Y este es un ejemplo que les quiero dejar muy claro, porque en algunas ocasiones algunos estudiantes no creían cuando yo les dije a ustedes que el cuento era muy delicado, y realmente pues estamos viviendo una situación algo compleja. Miren lo que dice la inferencia estadística. Dice: se encarga de sacar conclusiones acerca de las características de una población a partir de la información contenida en una muestra. Esta muestra debe ser representativa para la población en cuanto a su tamaño y la forma en que es seleccionada. Les voy a comentar, muchachos, vean. Cuando sacan la información, por ejemplo, para dar los datos del COVID-19 en Colombia, por ejemplo, a la fecha, ¿cierto? A la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que ellos le han aplicado unas vacunas, han sacado una información, ¿cierto? De unas muestras, es decir, de una parte de la población, no de toda la población, porque si ustedes se acuerdan, en Colombia estamos hablando de 50 millones de habitantes aproximadamente, y pues realmente a todo el mundo no le han aplicado la prueba. Entonces lo que ellos están dando son datos de muestra, es decir, de una pequeña cantidad de la población.
Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque por eso nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánta cantidad de personas están infestadas. Por eso tenemos que cuidarnos más, porque recuerden que existen dos formas de contagiarse, una manera pasiva y otra manera activa. Entonces, por eso la estadística, la inferencia tiene mucha trayectoria. Entonces, finalmente la estadística inferencial lo que hace es lo siguiente: saca datos, ¿sí?, de una muestra y los proyectan hacia una población. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Si por ejemplo en Pereira le toman la muestra a 200 personas y con eso están diciendo más o menos que cuántas personas pueden quedar infectadas, pero entonces le toman la muestra a 200 personas y van a proyectarlos hacia la población. Eso es lo que se llama inferencia estadística, ¿sí? Entonces, uno cuando empieza a observar todos estos casos que proyectan, todo el rato lo que están haciendo, muchachos, es, porque las vacunas valen mucho, es trabajar con muestras, ¿sí? En la actualidad estamos hablando de que hay 253 personas que han muerto por ese tipo de pandemia en Colombia, ¿sí? Entonces hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Cosas por definir. Dice que, por ejemplo, el día de hoy, si ustedes revisan por diferentes medios la extensión de la pandemia, ¿sí?, hay muchas cosas que han venido cambiando y cada vez van cambiando porque realmente son datos muestrales, ¿sí? ¿Qué ocurre finalmente? Ocurre, por ejemplo, que dice que el reporte más reciente, que es que hay 5.597 pacientes contagiados, mientras que el número de recuperados son de 1.210, ¿sí? Realmente estos contagiados es porque son personas que pudieron aplicarle la prueba, pero ¿cuántas de las personas que no han aplicado la prueba no saben que están contagiados? Entonces, por eso decir nosotros que si la pandemia se va a extender o no se va a extender es muy complicado, porque tendrían que aplicar todavía mucho más pruebas, bregando a que la muestra sea más grande, y si la muestra es más grande, pues vamos a acercar más a un número casi acertado de lo que en Colombia se ha venido dando. Entonces eso es lo que hace la diferencia estadística, mirar cómo se comportan esas muestras con respecto a las poblaciones, ¿cierto? Entonces esa es la ventaja de aprender estadística, por eso para ustedes va a ser muy importante de aquí en adelante. Entonces, dice que se encarga de sacar conclusiones acerca de las características de una población a partir de la información contenida en una muestra, que ya lo dije. Esta muestra debe ser representativa, es decir, no sirve que decir que el COVID va a crecer o no en Colombia. Si en Colombia somos 50 millones de habitantes y sacamos una muestra de 200 o 300 o 400, tiene que ser mucho más representativa, para que van a tener una idea. Luego vamos a hablar un poquitico de probabilidad, es que es la base matemática para la inferencia estadística y su objetivo es cuantificar la posibilidad de ocurrencia de un evento. Pues para traducirse en un tema más cercano a ustedes, cuando hablamos de probabilidad, lo que estamos hablando directamente es de incertidumbre, es decir, ¿cuánto va a crecer esta pandemia de aquí a mañana? No sabemos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que suba un 1%? No sabemos, eso es incertidumbre. Entonces, lo que va a hacer la probabilidad luego con ustedes es poder estimar errores, ¿cierto? O poder consolidar errores de estimación más bien. Eso luego lo vamos a tratar más adelante, pero para que vayan teniendo idea. Luego habíamos hablado de población, que es un conjunto de todos los elementos que tienen una o varias características en común y que son de interés para un estudio determinado. ¿Cuál es la característica en común que se quiere trabajar hoy en día con el COVID-19? Determinar qué cantidad de personas están infectadas. Esa es la característica en común. Y como todos en Colombia podemos estar, entonces la población serían 50 millones, las que tendríamos que estudiar, ¿cierto? También se puede definir como la mayor colección de valores para una variable. Ya le dijimos ahora, la variable sería ¿qué? Número de personas infectadas con coronavirus. La población debe estar definida en un espacio y tiempo. Claro, el espacio sería Colombia y tiempo sería en el año 2020. Por ejemplo, hay unos estudios que yo coloco ahí, un estudio para analizar el número de desempleados de la ciudad de Pereira en el primer bimestre del año 2005, ¿cierto? Bimestre son 2 meses. Ahí está enfocada ¿qué? La población, ¿cierto? Y enfocada, por ejemplo, que es a Pereira. ¿Y durante qué tiempo? Durante un bimestre, o sea, son los 2 primeros años del año 2005. Lo que dice que la población serán todas las personas que habitan en Pereira durante el primer bimestre del año 2005 y que tengan la edad y la capacidad de trabajar. Bueno, de ahí luego pasamos al concepto de muestra, que ya lo hemos definido también. Decimos que ese concepto de muestra tiene que ver con un subconjunto de elementos seleccionados efectivamente de esa población de estudio, y con ello pues se busca garantizar que la muestra sea representativa y que además hay que tener claridad de que hay que aplicar unos métodos estadísticos conocidos como técnicas de muestreo, que es la forma de seleccionarlo. Mire, ustedes han escuchado mucho hablar por televisión de que cuando van a aplicar las pruebas en Colombia, como no se las pueden aplicar a todos, tienen que sacar una muestra. Pero esa muestra, las personas que van a escoger para aplicar esa muestra no son todas, porque podríamos decir, son todas las personitas de Villa Santana. No, van a sacar, si van a hacer las muestras en Pereira, van a sacar gente de Villa Santana unos cuantos, una gente, por ejemplo, de Kennedy unos cuantos, de
otros barrios aledaños, otros cuantos, ¿cierto? Pero no nos van a sacar a todos los de Villa Santana, a todos los de Kennedy, a todos los de Alfonso López, a todos los de El Centro, a todos, no, van a sacar de manera aleatoria, es decir, unos cuantos, ¿sí? Entonces uno diría, entonces, ¿a quiénes? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, de Villa Santana vamos a sacar a las personas que posiblemente pueden estar en más riesgo. ¿Quiénes? La gente que tiene que salir a trabajar. entonces, de Villa Santana no van a aplicar la muestra, por ejemplo, al niño que no tiene que salir a trabajar, o a la niña que no tiene que salir a trabajar, o a la mamá que no tiene que salir a trabajar, solamente a la gente que trabaja. Entonces, ahí se hace un muestreo, digamos, lo pueden hacer aleatorio. Aleatorio es, no todos los que vayan en un bus les van a aplicar la muestra, no, sacan unos cuantos. Entonces, de esos cuantos van armando una muestra que la hacen de manera aleatoria, ¿cierto? Luego entonces hablamos, eso se llama muestreo. Luego hablamos de unos parámetros que son medidas numéricas que se calculan a partir de ciertas reglas. Estas medidas describen y caracterizan la población. Las más conocidas e importantes entre todas son la media, la mediana y la moda, que realmente se llaman medidas de tendencia central. También aparecen otras como el rango, la desviación estándar, que es una medida de variabilidad, y estas medidas se calculan con una muestra, se calculan en una muestra y toman el nombre de estadístico o estimador. Eso luego lo vamos a ampliar, ¿listo? Luego vamos a hablar de un concepto de variable, que es uno de los conceptos más importantes que tiene la estadística. Ya les había comentado a ustedes en las clases iniciales y le hemos hecho mucho énfasis en ellas. Una variable es una característica de interés para el estudio de una población, la que puede tomar un valor diferente al ser medida o observada en cada elemento de la población o de la muestra. Las variables se dividen en dos clases, ¿cuáles? Cuantitativas y cualitativas, ya lo habíamos visto también. Resulta que una variable de interés puede ser el número de personas infectadas con COVID-19 en Colombia, de ese número de personas infectadas, bueno, también el cuántas personas son mujeres, cuántas personas son hombres, cuántos son niños, todos esos son variables que son numéricas, sí, porque estoy hablando de cuánto, ¿cierto? Pero si yo quiero decir el porcentaje de mujeres, entonces llama una proporción, ¿ok? Pero también me interesa saber el sexo de las personas, ¿cierto? Si es hombre o mujer. Entonces se puede dividir en dos, que son quali o quanti. Ya lo hemos especificado diciendo que las variables cualitativas son aquellas que no pueden expresarse numéricamente, como cuáles, como el sexo, el estrato, ¿sí? La dirección, el nombre. ¿Sí? Es decir, que corresponden a un atributo o cualidad del elemento. Por ejemplo, el estado civil de una persona, pues ya hemos visto eso en clase. El estado de una máquina, el tamaño de un objeto cuando el interés es clasificado como pequeño, mediano o grande. El estado de la salud mental de una persona, el tamaño del empaque preferido de un producto. La variable cuantitativa son aquellas que tienen dos consecuencias, y le he hecho mucho énfasis a ustedes, muchachos, y dicen, son aquellas que se representan numéricamente, ya sea como resultado del conteo o la medición de una característica en un elemento. Y estas variables se subdividen en dos grupos, que son discretas y continuas, es decir, las discretas me permiten contar y las continuas me permiten medir. Las variables cuantitativas discretas es aquella que pueden tomar un número finito de valores contables en un intervalo, es decir, que entre valor y otro valor de la variable del siguiente como tal no puede haber una discontinuidad. Técnicamente, muchachos, sencillamente es lo que me permite contar, es una variable entera. ¿Cuáles? El número de perritos que hay en la comuna, el número de amigos que puedo tener yo, el número de hijos que tiene su vecina, el número de hermanos que usted tiene, todo lo que sea número, que sea conteo, que no puede ser dividido, porque uno puede decir que en una casa hay 2,3 hermanos, ¿cierto? Entonces es una variable discreta. Otros ejemplos son cuáles: el número de miembros de una familia, el número de fallas de una máquina, el número de artículos defectuosos en una línea de producción, el número de consultas atendidas por un psicólogo en un día, el número de computadores terminados por mes en una fábrica, ¿cierto? Generalmente estas variables se asocian a aquellas que solo pueden tomar valores enteros, que yo lo había mencionado, sin ser esto del todo cierto. Lo importante es que el número de posibles resultados se pueda contar, más bien por ese lado. La variable cuantitativa continua es aquella que nos permite realmente medir, ¿sí? Es aquella que teóricamente puede tomar un valor real de un cierto intervalo, pero pues yo lo anexo más fácil a lo siguiente, muchachos, es aquella que tiene una unidad de medición. Por ejemplo, los años, o la edad más bien, ¿qué edad de medición tiene? Los años, ¿cierto? La estatura, ¿qué edad de medición tiene? Los centímetros. El peso, ¿qué unidad de medición tiene? Al kilogramo, ¿cierto? Entonces ahí sería una variable de medir, ¿cierto? Se mide, es continua. Generalmente se asocian a variables que se pueden medir mediante un instrumento, ya lo habíamos mencionado. Su resultado dependerá de la precisión del instrumento utilizado. Claro, pues si yo voy a medir, por ejemplo, una longitud, pues utilizaría el metro, ¿cierto? Si yo voy a, por ejemplo, a medir el tiempo, utilizo un cronómetro. Entonces, una de las precisiones tiene que ver también con el instrumento que yo mido. Es por ello que en algunas ocasiones se confunden con las discretas. Por ejemplo, la velocidad de un carro se da en números enteros y en unidades de kilómetros por hora, pero esto no significa que la variable sea discreta. Por ejemplo, de variables continuas tenemos el peso, la longitud, el tiempo de duración, la aceleración, la edad, la presión y la temperatura. Claro, muchachos, porque tienen una unidad de medida. Bien, finalmente, y para culminar esta actividad, dice que el dato es el resultado de la medición o la observación de una característica del elemento. Bien.
¿Qué necesito yo, muchachos? Que me quede como actividad para que la resolvamos de aquí a esta semana, uno por uno. Esta sí me la van a responder no en el grupo de WhatsApp, sino por el interno, ¿sí? Tenemos plazo para entregar esta actividad, muchachos, a más tardar, o sea, ya la recibo martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Martes, miércoles, jueves, la recibo, porque el viernes necesita hacer pura retroalimentación. Entonces usted la puede entregar mañana o la puede entregar el miércoles. Si la entrega entre esos 2 días sería mucho mejor, ¿ok? Y máximo pues hasta irnos hasta el jueves, ¿sí? Para que nosotros podamos tener retroalimentación el viernes. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, pasa y acontece que va así. ¿Cuál es la tarea? Necesito que por favor usted, ¿sí? Me diga, ¿ok? Lo siguiente. El COVID-19, ¿sí? Como una manifestación estadística, ¿qué variables me permite tener ahí? Le voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Le voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo veo televisión y dice que el número de infectados por COVID-19, ¿sí? Son tantos, la variable que yo estoy manejando ahí se llama el número de infectados, ¿cierto? Cuando después me clasifican por hombres y por mujeres, me dicen, la variable que estoy trabajando ahí son número de hombres y número de mujeres, ¿sí? Y si me mencionan niños también. Entonces a lo que yo me refiero es a lo siguiente. Revisen ustedes qué elementos estadísticos puedo encontrar yo en una información que me entreguen en las noticias o que el presidente hable de estadística. ¿Qué estadísticas me están entregando a mí de COVID-19? Cuidado, que es muy parecida a la tarea que estaban desarrollando la semana pasada, pero yo necesito que usted, de lo que logró entender acá, me diga, profe, mire, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de unos elementos pues, muy básicos para que lo puedan entender. ¿Cuál es la población de la que mencionan tanto del COVID-19 en Colombia? ¿Cuáles podrían ser las posibles muestras? ¿Sí? Y dame unas variables. De esas variables necesito que me dé 3 o 4 variables que estén, más bien, 4 variables que estén trabajando ahí. No me importa todavía si son cuantitativas o cualitativas, pero necesito que me hagan ese ejercicio de esa manera. Por lo demás, muchachos, me place mucho haberlos saludado, de haber trabajado con ustedes de esta manera. Para los chicos que tienen acceso al blog, no se lo olviden que el blog de nosotros es www.matematicasvillasantana.blogspot.com, ¿sí? www.matematicasvillasantana.blogspot.com. Ahí están las actividades en la opción que dice variables o que dice estadística, tanto para grado octavo C como para grado noveno A y noveno E, ¿sí? Ahí está. Igual les voy a colocar ya también la actividad, ¿sí? La actividad seguirá siendo, la misma, pero les voy a colocar ahí en el WhatsApp para que aquellos que puedan entrar al blog descarguen la misma información que yo les acabo de decir a los chicos que no tienen acceso, que es la misma guía, ¿sí? Pero si todos me realizan la actividad. Ya los chicos y todos los chicos y chicas, por favor, necesito que la actividad me la hagan en un cuaderno de estadística, ¿sí? Que es una actividad muy parecida a la que teníamos anteriormente, y me envíen fotos por el interno, muchachos. Hasta el día jueves les recibo. Si tienen alguna inquietud, a partir de mañana en horas de la tarde, ¿sí? Les recibo las inquietudes, ¿vale? Que tengan un muy buen día y que mi Dios y la Virgen nos protejan por siempre. Muchachos, los extraño mucho. Que estén muy bien. Saludos a papito y a mamita, a hermanitos, y que la pasen súper bien. Cuídense, cuídense, niños. Bye.